Muy buenas noches, estimados amigos. Sean bienvenidos ustedes a nuestra sesión semanal académica del Colegio de Medicina Interna de México. No omito ser reiterativo e invitarlos a nuestros eventos académicos que tendremos tanto en el mes de octubre con el primer Congreso Virtual de Mujeres Internistas, así como nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna a celebrarse en el mes de noviembre. Ambos con ponentes de alto nivel. De la misma forma, los invito a visitar el micrositio, tanto del evento de octubre como de nuestro Congreso Nacional, e insistirles en que aprovechen las habitaciones que tenemos reservadas a un costo inferior a las cotas de hotelería convencionales. Sin más, el día de hoy el tema que tratemos es nuevas oportunidades en el tratamiento post-evento de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Nuestro ponente, el doctor Jorge Daniel Sierra Lara Martínez, es médico internista egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición y además es cardiólogo clínico y ecocardiografista egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Seguramente será una sesión de alto nivel y de gran motivación para todos nosotros, toda vez que cada vez sabemos más de la insuficiencia cardíaca, cada vez sabemos más de la apoptosis celular programada en nuestras células miocárdicas, y el tratamiento de la falla cardíaca se ha ido diversificando y modificando de manera interesante. Ya aquellos tiempos donde manejábamos glucósidos cardíacos como parte del tratamiento de la misma es cuestión del pasado. Y en esta ocasión, el doctor Daniel Sierra es quien tomará la palabra para esta sesión académica. Toda la palabra al doctor Raúl Carrillo Esper. Bienvenidos y muy buenas noches. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Yo soy Raúl Carrillo y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su mesa directiva y de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión académica. Y el día de hoy se va a tratar de un tema de gran interés. Como saben todas y todos ustedes, la insuficiencia cardíaca se está tornando un problema grave de salud pública debido a una gran cantidad de factores, principalmente el aumento en la prevalencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, el mismo envejecimiento, el paso de los años, entre otras, la cardiopatía isquémica, van condicionando esta grave enfermedad que es la insuficiencia cardíaca. Y bueno, las secuelas que deja son muy altas, tanto desde el punto de vista de la limitación funcional del enfermo, como la alta también tasa de complicaciones que tiene y que si no se da un tratamiento temprano y oportuno y no se diagnostica también eficazmente, bueno, esto condiciona que la enfermedad acelere su progresión y lleve a la muerte al paciente y lo limite de manera muy importante, como les comentaba, desde el punto de vista funcional. Y por este motivo, el Colegio de Medicina Interna de México, la mesa directiva, decidió organizar esta charla que seguramente les será de utilidad a todas y a todos ustedes. El tema de la plática va a ser de nuevas oportunidades en el tratamiento posevento de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacer en esos pacientes que se diagnostican, se agudizan, llegan al hospital y tenemos que implementar una estrategia terapéutica dentro del hospital, pero sobre todo cómo le vamos a dar el seguimiento, tanto medicamentoso, dietético, de rehabilitación cardíaca, etcétera? Y para tratar este tema tenemos a un experto en el mismo, que es el doctor Jorge Daniel Sierra Lara Martínez. El doctor Sierra Lara Martínez es internista por el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, es cardiólogo y ecocardiografista experto por el Instituto Nacional de Cardiología. Tenemos un excelente profesor que domina el tema y que de seguro su charla nos dará, además de la enseñanza, más experiencia y conocimiento para poder darle seguimiento a los pacientes que vemos en la práctica cotidiana con esta grave entidad. Y bueno, yo sin más le doy la bienvenida a nombre del Colegio de Medicina Interna de México al doctor Sierra Lara Martínez. Le damos una calurosa bienvenida para que esté con nosotros en esta charla. Gracias por su tiempo, doctor. Y como siempre, recuerden, al final de esta charla tendremos la sesión de preguntas y comentarios
Quédense hasta el final porque tenemos, como les comenté, a un experto que nos va a aclarar todas las dudas que tengamos en relación al manejo de estos pacientes y su seguimiento. Y ya sin más, dejo el micrófono con el doctor Sierra Lara Martínez. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. De verdad es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. Agradezco de verdad la invitación y la consideración para esta charla el día de hoy. Y bueno, es una charla bastante importante que ya si bien no es un tema nuevo, pero sí tiene algunos aspectos y algunas aristas que vale la pena que retomemos como fundando algunas bases esenciales y sobre todo qué hay con relación a las nuevas terapias en falla cardíaca. Y como bien ya vimos, el día de hoy trataremos de platicar en los próximos minutos cuáles son las nuevas oportunidades desde el punto de vista terapéutico para aquel paciente que tiene un evento de empeoramiento de falla cardíaca. ¿Y cómo le vamos a hacer? Para tratar de responder esta pregunta este tema, vamos a tratar de simplificarlo en 4 aspectos esenciales. Primero, ¿cuál es el desafío? El desafío es cuál es el problema de empeoramiento cardíaco, de falla cardíaca, es decir, entender cuál es la importancia del evento de empeoramiento de la falla cardíaca, seguido de tratar de responder las siguientes 3 preguntas. ¿Qué estamos haciendo para evitar los eventos de empeoramiento de falla cardíaca? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué hemos logrado? Y bien, el desafío. Pues, ¿cuál es la importancia del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca? Y para esto vamos a tratar cifras importantes de la insuficiencia cardíaca, y para esto vamos a hablar de 3 cifras esenciales. Primero, ustedes saben que la falla cardíaca no es un problema nada más del paciente, sino es un problema que lleva alrededor del microsistema del paciente, pero también a los sistemas de salud. Entendiendo que existen aproximadamente 60 millones de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca en el mundo. Además, vean esto, importante es que es casi 4 veces más que aquellos pacientes que viven con cáncer. De estos 60 millones de pacientes, el 50% tienen diagnóstico de falla cardíaca de fracción de ejecución reducida aproximadamente. Y de estos pacientes con falla cardíaca de fracción de ejecución reducida, el 50% tendrá una mortalidad a 5 años, casi el 100%. Y vean lo que es lo siguiente. También la insuficiencia cardíaca es la principal causa de hospitalización en pacientes arriba de 65 años a nivel mundial. Pues prácticamente tiene repercusión a todos los sistemas y a todos los niveles la falla cardíaca. Pero bien, de falla cardíaca en global, vean ustedes que si bien mucho tiempo todos los médicos nos hemos enfocado en tratar de encontrar cuál es el elixir, cuál es la fórmula mágica de prevención primaria, por lo menos en la enfermedad aterosclerótica. Y por mucho tiempo la controversia estuvo si damos estatinas o aspirina cuando el riesgo o la tasa de eventos cardiovasculares era de 7 a 8% eventos por ciento año. Pero bien, vean ustedes, cuando comparamos al paciente con insuficiencia cardíaca en comparación con el paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad aterosclerótica, vean que el paciente de muy bajo riesgo, si aquel paciente con falla cardíaca que es estable, que tiene manejo ambulatorio crónico, tiene el riesgo residual casi 10 veces más que el paciente que tiene un riesgo aterosclerótico alto. Y vean ustedes que el paciente que tiene ya eventos de empeoramiento de falla cardíaca, que tiene un perfil clínico de mucho más alto riesgo, tiene un perfil o un riesgo residual casi de 40% por tasa de pacientes año. Entonces, vean ustedes que por mucho tiempo descuidamos y no involucramos en nuestro cuidado primordial a los pacientes que tienen falla cardíaca. Estos pacientes con falla cardíaca tienen mucho más riesgo residual y mucho más riesgo de complicaciones cardiovasculares, principal muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, en comparación que el paciente que tiene simplemente enfermedad aterosclerótica o factores de riesgo de enfermedad cardiovascular establecida. Y vean ustedes por qué es tan importante el empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Si bien no es un término nuevo, es prácticamente algo que ya conocemos bien, pero hay que conocer bien su trayectoria y su importancia. Vean ustedes que un paciente que tiene empeoramiento de falla cardíaca se caracteriza principalmente por tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca propiamente dicho, que además, a pesar de terapia farmacológica óptima, está requiriendo cada vez más incremento en dosis de diurético o incluso que llegan a requerir dosis de diurético intravenoso o incluso hospitalización por esta insuficiencia cardíaca. Hay que recordar importante que los pacientes que tienen un empeoramiento de falla cardíaca se caracterizan por eventos recurrentes y progresivos. Cada uno de estos eventos recurrentes y progresivos implican, por su propio nombre, una reducción de la función cardíaca, pero sobre todo implican esto, una reducción progresiva de la reserva contráctil, que cada vez que tiene un evento progresivo va reduciendo de manera importante la función cardíaca y que lo que va a llevar a la muerte del paciente. Algo importante que tenemos que recordar es que vean ustedes
Cada evento de empeoramiento cardíaco, de empeoramiento de la falla cardíaca, involucra un evento en el cual el paciente ya no tiene un punto de retorno. Es decir, una vez que hay un evento de empeoramiento, ya no regresa al punto donde estaba antes. Es un evento de deterioro progresivo de la reserva contráctil. Por lo tanto, es una condición crónica que te puede llevar a la muerte. Es por esto que tenemos que identificarlos de manera óptima y temprana. Es por esto que tenemos que tener en la mente que el paciente con falla cardíaca y eventos de empeoramiento de falla cardíaca es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Vean ustedes, el paciente con falla cardíaca y un evento de empeoramiento cardíaco, generalmente este evento de empeoramiento de la falla cardíaca tendrá su aparición o tendrá más riesgo de aparecer en los primeros 18 meses después del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y cada evento de empeoramiento de falla cardíaca, prácticamente en el 80% de los casos, es el responsable de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es por esto que tenemos que tener en mente la importancia del evento del empeoramiento de la falla cardíaca, porque es un punto en el cual podemos reanalizar y ver cuáles son las áreas de oportunidad y los nichos de mejora para optimizar el tratamiento de manera óptima, ya sea en número de fármacos o en dosis de estos fármacos para optimizar la función cardíaca. Y vean ustedes de manera importante, cuando analizamos dos aspectos importantes, la muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, en el estudio Paradigm Shift, vemos que en estos pacientes, el 46% de los pacientes que tienen eventos de empeoramiento cardíaco tienen 46% muerte más o riesgo más de aparecer en los primeros 3 a 6 meses después del evento de empeoramiento. Es decir, la tasa de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca es más frecuente en los primeros 3 a 6 meses en los pacientes que tienen diagnóstico de falla cardíaca y un evento de empeoramiento. Por esto es muy importante identificar que el evento de empeoramiento cardíaco es un punto álgido, es un punto esencial para modificar el curso clínico de la enfermedad. Vean aquí importante, los pacientes que tienen evento de empeoramiento cardíaco que tienen una mortalidad casi 4 veces más que aquel paciente que tiene falla cardíaca de manera crónica y que es manejada, que tiene un manejo de manera ambulatoria. Entonces, eso ya lo vimos también en la curva de riesgo relativo. Vamos a ver que estos pacientes tienen mucho más incidencia de muerte cardiovascular y también por hospitalización de insuficiencia cardíaca. Y vamos a hablar, cuando hablamos en contexto, de los estudios contemporáneos y la terapia fundamental para insuficiencia cardíaca, como son el Paradigm, el DAPA-HF, el Emperor y el Galactic. Vean, esta tabla no tiene como fin más que ejemplificar el riesgo residual. Esos estudios no son comparativos entre sí, pero nada más quiero que vean ustedes que en las barras azules son pacientes que tienen terapia farmacológica óptima con sacubitril/valsartán, con dapaglifosina, con empaglifosina y también con omecamtiv. Entonces ven ustedes que a pesar de la terapia farmacológica óptima y el estándar de tratamiento, existe cierto riesgo residual en nuestros pacientes. Es por esto que el paciente que tiene empeoramiento de falla cardíaca tenemos que ir por más. Veamos que es un nicho, es una necesidad no cubierta y tenemos varios nichos o sitios de mejora para optimizar el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y ahora, ¿qué estamos haciendo para prevenir estos eventos de insuficiencia cardíaca? Lo primero y lo más elemental es entender la entidad del empeoramiento de la falla cardíaca como algo muy importante que tiene impacto directo sobre la sobrevida del paciente. ¿Y qué se ha hecho a nivel global? Si bien no es un evento nuevo, no es un término nuevo, ya tiene bien identificado su nicho dentro de la trayectoria y el espectro de insuficiencia cardíaca. Vean ustedes que dentro del estadio C ya se introdujo como tal y de manera formal al evento del empeoramiento de falla cardíaca, como lo vemos aquí, como worsening heart failure. Ya es propiamente dicho, es parte elemental del espectro y de la trayectoria del paciente que tiene estadio C en insuficiencia cardíaca. Y ojo, es muy importante que lo dividamos, es totalmente aparte del estadio D. Es aquel paciente que ya tiene etapa refractaria, que ya está entrando al área o a la arena de los dispositivos de asistencia mecánica o incluso a la arena del trasplante cardíaco, y es totalmente aparte de este estadio. Es un paciente que está en el estadio C, que tiene síntomas, que tiene daño estructural, pero que está teniendo eventos recurrentes de insuficiencia cardíaca. Y esa es la importancia, que ya lo estamos conociendo como tal, y ya lo estamos perfilando dentro del estadio C. Y vean qué hemos hecho al respecto. Si bien tenemos múltiples estudios para aquel paciente que tiene falla cardíaca crónica estable. Tenemos ya Paragon, DAPA-HF, Emperor, Paradigm y Emperor. Entonces, muy bien lo categorizamos para pacientes que están en una etapa crónica que no tiene eventos recurrentes. Y también para aquel paciente que tiene eventos agudos, ya tenemos Pioneer, solo es tiempos, y una fracción pequeña del estudio de Liver, que es de DAPA, para función preservada y eventos agudos de hospitalización. Sin embargo,
¿Qué hay de este paciente que está teniendo 1, 2, 3 recaídas? Para este grupo de pacientes que no habían sido evaluados, que no habían sido contemplados en ningún estudio de análisis clínico, está el estudio Victoria. Victoria, en el cual se evalúa Vericiguat. Vamos a ver más adelante cuál es el mecanismo de acción, pero Vericiguat en Victoria demostró cuál es el beneficio clínico sobre este grupo de pacientes que tienen eventos de empeoramiento de carácter progresivo y sobre todo que son pacientes de mucho más alto riesgo cardiovascular en comparación, como ya vimos, con toda la población evaluada, ya sea en el evento agudo o en pacientes que tienen enfermedad crónica estable. Ahora, ¿cómo se está haciendo esto? Entonces, por mucho tiempo, ustedes saben que el tratamiento de falla cardíaca fue objetivo en bloqueo del sistema renal angiotensina aldosterona y también del bloqueo del sistema simpático. Pero también tenemos ya evidencia con el bloqueo de con la utilidad de los ISGLT2 como 4 vías principales para el tratamiento de falla cardíaca. Pero, ¿qué hay de la vía del GNP cíclico? Entonces, vean ustedes que tenemos evidencia clínica con los YECAs, con los ARAs, con antagonistas del receptor de mineralocorticoides, con ISGLT2 y beta bloqueadores. No tenemos hasta ahorita evidencia clínica o ninguna intervención terapéutica ha sido eficaz para a partir de modificar o encontrar algún beneficio con esta vía del GNP cíclico. Y por lo tanto, ustedes saben que si hay una entidad clínica inflamatoriamente progresiva que se caracteriza por tener una reducción importante del óxido nítrico, es principalmente la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué es importante el óxido nítrico en esta situación? Vean ustedes que Vericiguat, en este caso, es un modificador dual de la vía del GNP cíclico. ¿Cómo lo hace? Independientemente y dependiente de la presencia o no del óxido nítrico, estimula la formulación de ecohidratos ciclasa. Y con esto, la liberación y la formulación de GNP cíclico. Al aumentar la concentración sérica y la transcripción de GNP cíclico, tenemos 3 principales efectos a nivel cardíaco, vascular y renal. Vean ustedes que a nivel renal, característicamente, a partir de una mejora en la perfusión, tenemos incremento en el flujo sanguíneo renal y con esto hay una reducción importante en la reabsorción distal de sodio y de agua. También a nivel cardíaco tenemos una mejora en la función diastólica. Hay una menor rigidez diastólica de la función del osiotropismo. Con esto hay menor remodelado ventricular y también hay menor grado de fibrosis. Y a nivel de la vasculatura, vean ustedes que tenemos menos vasoconstricción, menos rigidez arterial y con esto tenemos mejor acoplamiento ventriculo-arterial, lo que nos va a llevar a una mejor perfusión a nivel orgánico. Ya sabemos que característicamente en el evento de empeoramiento también, la falla cardíaca, característicamente la congestión es la que prácticamente limita o indica cuál es el daño a órgano blanco, que a fin de cuentas eso es lo que muchas veces involucra o marca cuál es el pronóstico de los pacientes en un evento de empeoramiento o de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, de esta manera, vean ustedes que mejorando la vía del GNP cíclico, que es una vía que había sido olvidada y que si bien no había sido, desde el punto de vista terapéutico, con resultados eficaces, con Vericiguat tenemos resultados eficaces en este grupo de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Y hasta ahorita, ¿qué hemos logrado? Entonces, como ustedes pueden ver, Vericiguat fue un estudio que se diseñó principalmente para pacientes con diagnóstico de falla cardíaca, pero sobre todo pacientes con falla cardíaca de fracción de expulsión reducida y con eventos de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y el evento de empeoramiento de insuficiencia cardíaca se va a definir como pacientes que tienen falla cardíaca crónica sintomática, es decir, una clase New York Heart Association de 1 a 4, con daño estructural, una fracción de expulsión menos de 45, y sobre todo, que requieren incremento de la dosis de diurético o que requieren diurético intravenoso o que requieren hospitalización por insuficiencia cardíaca. En este grupo de pacientes, prácticamente fueron pacientes evaluados del punto de inicio del tratamiento a la aparición de las complicaciones cardiovasculares mayores, principalmente muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Ven ustedes que Victoria, si involucramos en un espectro de población, vemos el paciente que tiene un estadio A, el paciente que tiene estadio B y el paciente que tiene ya estadio C. Involucramos al paciente que está prácticamente en este escenario, que está teniendo recaídas o empeoramientos de falla cardíaca de manera crónica. Desde el primer evento de empeoramiento de falla cardíaca es un momento ideal. Ya vimos que la mortalidad es hasta 46 veces mayor en este escenario. Entonces, por lo tanto, desde el primer evento de falla cardíaca o de empeoramiento de la falla cardíaca, tenemos la obligación, primero, de reevaluar cuáles son las estrategias que tenemos para mejorar en falla cardíaca y, sobre todo, qué opciones tenemos disponibles para añadir o
hacer la terapia más eficaz y óptima con el fin de que este paciente tenga esta progresión de manera menos factible y evitar esta progresión a la arena ya de los dispositivos o del trasplante cardíaco o ya incluso de la terapia paliativa. Entonces, involucra este grupo de pacientes. Ojo, vamos a hacer dos excepciones importantes aquí. No son grupos de pacientes de falla cardíaca aguda y no son pacientes ya en terapia refractaria. Es justamente el paciente que tiene un evento de empeoramiento, ya sea desde el primero o sea hasta el último antes de una etapa refractaria. Pero no quiere decir que sea una molécula que se tiene que utilizar antes de entrar a la terapia refractaria o incluso antes del trasplante. Incluso tenemos que utilizarla desde el primer evento, como he repetido de manera insistente, con el fin de evitar llegar a este escenario, que es en el que ya pocas armas disponibles terapéuticas desde el punto de vista hablando, tenemos disponibles con el fin de mejorar el curso clínico de estos pacientes. Entonces, ¿a quién involucró el estudio Victoria? Vean, eran pacientes que cumplen la definición universal de insuficiencia cardíaca. Pacientes con falla cardíaca de fracción de expulsión reducida y daño estructural, menos de 45, de FEBI, con una clase New York Heart Association 2 a 4, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, y sobre todo esto, que tienen péptidos natriuréticos elevados, ya sea NT o ProBNP, de acuerdo al ritmo sinusal o a la fibrilación auricular, si es que tenían. Y sobre todo también vean esto, cumplen también el criterio de los pacientes que tienen empeoramiento, por lo menos una hospitalización por insuficiencia cardíaca de los 6 primeros meses, o que haya requerido tratamiento intravenoso diurético dentro de los primeros 3 meses. Y vean también importante, involucran pacientes con una tasa de filtrado limítrofe de 15 mililitros minuto por superficie cuadrada. Estos grupos de pacientes fueron distribuidos al azar, fueron 5.050 pacientes. Fueron distribuidos al azar uno a uno en el brazo de vericiguat y en el brazo del grupo placebo. Y la dosis de vericiguat fue escalando de acuerdo a la tolerancia por la tensión arterial sistólica, de 2.5 hasta 10 miligramos de manera consecutiva cada 15 días. Entonces, vean ustedes que también este estudio fue dirigido por el número de eventos. Al tiempo del primer evento del compuesto por muerte por causa cardiovascular y o la aparición de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y algo vean importante. Era tan alto el riesgo de los pacientes eran tan complejos y tan de alto riesgo, como les digo, que solo en casi 12 meses se completó el estudio. La tasa de eventos se alcanzó de manera muy pronta, por ser un grupo de pacientes muy complejos y de muy alto riesgo. Y sobre todo vean el siguiente aspecto. Este grupo de pacientes se alcanzó casi en el 90% de los casos la dosis máxima tolerada de 10 miligramos de vericiguat. Es decir, además de que se completó rápido la tasa de eventos, es un fármaco que fue tolerado de manera adecuada y sobre todo tenía una buena adherencia y tolerabilidad al fármaco. Pues vean ustedes qué población se abarcó. El 66% de la población, casi 67%, tenían hospitalizaciones por lo menos entre los 3 primeros meses. Era la población que más pacientes enfermos y más síntomas tenían desde el punto de vista de clase funcional. De una New York Heart Association clase 3 tenían 39% y clase 4, 1.3%. Sobre todo vean esto, el 60% de los pacientes tenían triple terapia. Es decir, en este escenario, ¿por qué no el 100% tenían la terapia óptima o triple terapia? Vean ustedes, ¿por qué? Porque en este grupo de pacientes también se involucraron pacientes con tasa de filtrado glomerular menos de 15 a 15 a 30. Entonces, si recuerdan ustedes, ya estamos en ese rango de tasa de filtrado glomerular en el cual no es óptimo ni está bien indicado utilizar antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona o antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Por lo tanto, eran pacientes de mucho mayor riesgo y sobre todo con acciones terapéuticas limitadas por la tasa de filtrado glomerular. ¿Y qué se encontró en Victoria? Vean ustedes que la intervención con vericiguat redujo de manera significativa el compuesto de la aparición de la hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Y antes de ver la reducción del riesgo relativo, quiero hacer énfasis en dos cosas importantes. Vean ustedes que en el grupo placebo la tasa de aparición de los eventos fue casi del 38% por 100 años paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que era un grupo de pacientes de muy alto riesgo. No hemos visto ningún estudio con tanta complejidad o con pacientes tan enfermos que la tasa de aparición sea tan alta en el grupo placebo. Pues quiere decir que en muy poquito tiempo se alcanzó la meta, como ya vimos hace rato. Pero sobre todo, quiero hacer énfasis en el segundo aspecto. Además de que el grupo placebo es de muy alto riesgo, vean ustedes que si bien el riesgo relativo se logra una reducción de la tasa de eventos del 10%,
quiero que nos enfoquemos principalmente en la reducción del riesgo absoluto. Como a fin de cuentas se tienen que analizar estos estudios de aparición del evento al año. Vean ustedes que la reducción del riesgo absoluto fue de 4.2 eventos por 100 años paciente. Esto quiere decir que tenemos una necesidad de tratar de 24 pacientes. Prácticamente lo importante es esto, se logra una reducción del riesgo absoluto de 4.2%. Y bien, cuando desmenuzamos el desenlace cardiovascular, vemos que esto es consistente sobre todo en la aparición de los eventos totales de insuficiencia cardíaca o de hospitalización por insuficiencia cardíaca y también del compuesto de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad por cualquier causa. Ahora, cuando tratamos de analizar cuál fue el paciente que más beneficio o mejor rendimiento clínico tuvo con la intervención con Vericiguat, vamos a ver a partir del resultado con NT-proBNP. Vamos a ver que todos los pacientes, si bien los podemos dividir en 4 grandes cuadrantes, aquel paciente que tiene NT-proBNP menos de 4,000, aquel paciente que tiene NT-proBNP más de 4,000, aquel paciente que tiene menos de 8,000 NT-proBNP y más de 8,000 de NT-proBNP. Vean ustedes que el beneficio clínico en los pacientes que tienen NT-proBNP menor de 8,000 fue bastante eficaz. Prácticamente el 86% de los pacientes en Victoria tuvo NT-proBNP menos de 8,000 picogramos mililitro. ¿Qué quiere decir? Que el 86% de la población en Victoria se vio beneficiada con esta intervención terapéutica. Pero también estamos viendo que los pacientes que tienen 8,000 o más de NT-proBNP son pacientes que llevan por lo menos semanas, meses o años ya con eventos de empeoramiento de la falla cardíaca, que sobre todo ya muy probablemente están ya entrando en la arena de falla cardíaca avanzada o en la etapa D, que es una etapa de falla cardíaca que ya es refractaria, que incluso está ya en la arena de terapias de soporte ventricular o incluso paliativo o trasplante cardíaco. Entonces, muy probablemente estos pacientes ya no se benefician de una intervención terapéutica farmacológica, sino que requerimos ya una intervención mayor o de mayor índole, como el trasplante o dispositivos ventriculares. Entonces, vean ustedes cuando comparamos las medianas de NT-proBNP. Si bien son estudios que no son comparables entre sí porque son población totalmente distinta, vean por lo menos en la mediana NT-proBNP en Paradigm que se evaluó sacubitril con valsartán. Una mediana de 1,608 picogramos de mililitro de NT-proBNP. Por ejemplo, en Emperor evaluamos una población con una mediana de NT-proBNP de 1,910. Vean aquí de manera importante, Emperor logró una reducción del riesgo absoluto de 5.2 con una necesidad de tratar de 19 pacientes. Paradigm, en este caso, logra una reducción del riesgo absoluto de 2.7 con una necesidad de tratar de 39 pacientes, siendo poblaciones de mucho menos complejidad y mucho menos riesgo cardiovascular. Vean ustedes que la mediana de NT-proBNP en Victoria con Vericiguat fue una mediana de 2,816. Por mucho es la mediana de NT-proBNP de todos los estudios contemporáneos de insuficiencia cardíaca o la terapia fundamental para falla cardíaca de mayor corte de NT-proBNP. Aquí se logró, ya agarrando todo el pool de pacientes, incluyendo los que tienen menos y más de 8,000 de NT-proBNP, se logra en total una reducción del riesgo absoluto de 4.2, pero con una necesidad de tratar de 24 pacientes con un riesgo relativo del 10%. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Cuando analizamos este grupo de pacientes, particularmente aquellos que tienen NT-proBNP menos de 4,000, vean aquí, que prácticamente es la población que si ustedes comparan con el riesgo más alto que es en el grupo, en el estudio de Emperor, vean ustedes que hay una reducción del 6.8% con una necesidad de tratar de 15 pacientes, prácticamente con una reducción del riesgo relativo del 23%. Y de nuevo, si ustedes lo comparan con Emperor, que es el estudio contemporáneo con una mediana de NT-proBNP casi parecida, veamos que aquí se logra una reducción del riesgo absoluto de 5.2 con 19 pacientes para tratar, a diferencia del grupo de menos de 4,000 de NT-proBNP con Vericiguat, que logramos una reducción del riesgo absoluto de 6.8 y una necesidad total de 15. Y viendo también que esto es consistente para la muerte cardiovascular y para la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, este grupo de población, sobre todo, es el que más beneficios se encontró con la intervención temprana y la identificación óptima para establecer tratamiento con Vericiguat en un paciente que tiene empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Pero vean también aquí, aquel paciente que tiene NT-proBNP menos de 8,000 y más de 8,000. Aquí el beneficio es consistente y es efectivo también en esta población que tiene un NT-proBNP menos de 8,000, con una reducción del riesgo
relativo de muerte cardiovascular del 16% y riesgo absoluto de 0.8%, y la hospitalización por insuficiencia cardíaca del 16%. Siendo también una necesidad de tratar prácticamente similar a la que vemos en los brazos de menos de 4.000 y más de 4.000 NT-proBNP. Entonces vean ustedes que también la tasa de eventos por pacientes año también es mucho mayor en pacientes que tienen NT-proBNP más de 8.000. Y esto, como les decía, es de esperarse. Son pacientes que llevan mucho tiempo ya con eventos de empeoramiento, que ya la reserva contráctil prácticamente ya está deteriorada, y ya la respuesta neurohormonal está bastante deteriorada, que el incremento en la presión de llenado del ventrículo izquierdo está prácticamente sobrepasado. Entonces, estos pacientes, sobre todo, tienen de muy alto riesgo, y muy probablemente estos pacientes, como les digo, ya están entrando a la arena de otro tratamiento, ya sea trasplante, cuidados paliativos o dispositivos de asistencia mecánica. Entonces, hay que recordar siempre que el NT-proBNP no es una traducción de qué tan congestivo, qué tan importante es el grado de congestión a nivel sistémico pulmonar del paciente, sino es prácticamente la traducción de la activación del sistema neurohormonal que incrementa la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tiene que ser nuestro objetivo, tal vez no en la descongestión, porque ya vimos muy claro que no es igual la descongestión. Sin embargo, sí tenemos que a lograr una meta, por lo menos una reducción del 30% a comparación del NT-proBNP de que se egresa al paciente con el que ingresó a la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Ahora, también queda de la población vulnerable con vericiguat. Y característicamente en insuficiencia cardíaca tenemos 3 grupos de población bastante vulnerables. 1, aquel paciente que tiene riesgo de hipotensión. 2, aquel paciente que tiene riesgo de hipercalemia. Y 3, aquel paciente que tiene falla renal o deterioro de la función renal de manera progresiva. Entonces, vean ustedes que ya desde los estudios de prefase clínicos que están en Sócrates o también con sinosiguat, y también lo que aprendimos con riosiguat en hipertensión pulmonar, uno de los principales objetivos o inquietudes eran el grado de tener hipotensión sintomática o incluso síncope. Y vean ustedes que vericiguat prácticamente demostró que es un fármaco seguro en toda la población. El riesgo de hipotensión sintomático y o síncope prácticamente no fue similar a la que se presentó en el grupo placebo, y esto no fue estadísticamente significativo mayor. Vean ustedes que en términos generales, el grado de reducción de la tensión arterial sistólica es casi hasta 2 milímetros de mercurio cuando comparamos vericiguat con el grupo placebo. Es decir, prácticamente no tiene una reducción significativa en la tensión arterial sistólica, y por lo tanto, el riesgo de hipotensión sintomático prácticamente es igual que en la población del grupo placebo. Ahora, vean ustedes, hay característicamente 3 grupos de población en el cual la hipotensión puede ser algo inquieto, o puede ser cierta inquietud. En este grupo de población que se inicia vericiguat en población menor o mayor de 75 años, pues prácticamente, independientemente de la edad, se comportó de manera segura desde el punto de vista de hipotensión arterial sistólica. También aquellos pacientes que se inició vericiguat cuando tenían una tensión arterial sistólica menos de 110 milímetros de mercurio, también prácticamente se comportó exactamente igual en comparación con aquellos pacientes que tienen una TA sistólica arriba de 110. Prácticamente no hay diferencias entre estos grupos. Y asimismo también cuando se utilizó de manera concomitante sacubitril con valsartán. Entonces, podría existir este riesgo, esta inquietud de que utilizando ARNI de manera simultánea, pues podrían dirigir más la aparición de eventos de hipotensión sistólica. Y vean ustedes que prácticamente en estos grupos de eventos, en este grupo de pacientes, tanto los que utilizaron sacubitril con valsartán y aquellos que no, pues prácticamente la tasa de aparición de hipotensión pues, prácticamente no fue distinta. Es decir, es seguro y eficaz en cada una de estas 3 poblaciones. Ahora, ¿qué hay con relación a la hipercalemia y la tasa de filtrado glomerular? Vean ustedes que la concentración sérica tanto de sodio como de potasio, prácticamente en estos grupos en estos 2 grupos de pacientes, tanto con vericiguat y placebo, pues prácticamente se comportó de manera similar. No hay mayor riesgo de tener hipercalemias, no hay mayor riesgo de tener hiponatremias. Prácticamente se demostró que es seguro y eficaz en este grupo de pacientes. Y vean así también la tasa de filtrado glomerular y la creatinina por el tiempo. La tasa de filtrado glomerular de comparación de vericiguat con placebo pues, prácticamente se comporta de manera similar, es consistente y seguro durante todo el estudio. Asimismo, la cifra de creatinina también se mantiene de manera similar
en el grupo placebo y en el grupo de Vericiguat, prácticamente demostrando que no hay diferencia significativa en estos dos grupos. Es decir, es seguro también en los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular limítrofe y sobre todo no implica un deterioro de la función renal con relación al tiempo de la aparición de los eventos. Vean importante esto. De manera significativa, el 53% de los pacientes tienen una tasa de filtrado por lo menos de 60. Y vean aquí, la aparición de eventos cardiovasculares mayores, pues prácticamente cuando analizamos a partir del estrato por una tasa de filtrado menos de 30, de 30 a 30 y más de 60, vean ustedes que la tasa de eventos por hospitalización por falla cardíaca o muerte cardiovascular o cualquier causa de muerte o simplemente muerte cardiovascular, prácticamente el beneficio se presentó de manera consistente e independientemente del estrato de la tasa de filtrado glomerular. Es decir, a pesar de que el paciente tuviera una tasa de filtrado entre 15 y 30 o más de 60, el beneficio cardiovascular prácticamente está presente y consistente durante la aparición de estos eventos durante los 2 años de análisis del estudio clínico. Pues prácticamente es seguro y eficaz independientemente del estrato de la tasa de filtrado glomerular. Ahora vean ustedes, importante, algo que sí quisiera hacer como relación, vean ustedes cuando analizamos el grupo de población de alto riesgo, vean ustedes que sin lugar a dudas la tasa de aparición de eventos cardiovasculares mayores fue mucho mayor en el grupo de los pacientes con Victoria, una tasa de aparición de casi 40% en comparación con los estudios contemporáneos de insuficiencia cardíaca como DAPA-HF, que es 15%, y EMPEROR-Reduce, que es el 21% de la aparición de los eventos cardiovasculares mayores en el grupo placebo. Entonces, vean ustedes también que la tasa de filtrado glomerular mediana pues prácticamente fue similar, pero fue el único estudio en el cual se incluyeron pacientes con una tasa de filtrado glomerular menos de 30, de 15 a 30. Por lo tanto, tenían un riesgo cardiovascular y cardiorrenal mucho más avanzado que otro tipo de población evaluada antes. Entonces, con esto vamos a ver la aparición de los riesgos absolutos. Vean ustedes que cuando analizamos los estudios de tiempo de aparición al evento, los estudios cardiovasculares a largo plazo, tenemos que, sin lugar a dudas, evaluar de manera elemental la aparición o la reducción del riesgo absoluto. Vean ustedes, con mucho mayor riesgo de la población, pues tenemos mucho mayor reducción del riesgo absoluto, propiamente dicho. Se ve una reducción del riesgo absoluto en Victoria hasta de 4.2 eventos por cada paciente, por cada 100 años paciente, a diferencia de EMPEROR, que logra una reducción de 5.2 de eventos cardiovasculares mayores por cada 100 años paciente, y también así en DAPA-HF y también en PARADIGM. Con esto prácticamente queremos ejemplificar que a más población enferma, mucho mayor reducción de manera eficaz el riesgo absoluto. Entonces, con esto ustedes vean que si bien hago énfasis, no son estudios comparables entre sí, porque son poblaciones totalmente distintas y podemos decir que son contemporáneos, pero prácticamente son evaluados en situaciones clínicas totalmente distintas. Si bien cuando analizamos ya cabeza a cabeza o tratando de hacer similares las poblaciones evaluadas, pues prácticamente vemos que en Victoria, con una población de mucho más altos riesgos, se logra una reducción mayor hasta el 4.2 o incluso se va hasta 5.6 cuando analizamos aquella población con un NT-proBNP de menos de 4,000 en población de Victoria. Entonces, vean ustedes que debido a esto y de acuerdo a toda la evidencia sólida y consistente, en muy poco tiempo se logró su lugar en las 3 principales guías de recomendación de tratamiento de insuficiencia cardíaca. Vean ustedes que en las guías de recomendación de tratamiento de falla cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2021 se consideró utilizar Vericiguat en pacientes que son sintomáticos, que tienen falla cardíaca de fracción de expulsión reducida y que tienen síntomas o eventos de empeoramiento a pesar de terapia farmacológica óptima, ya sea IECA, ARNI, beta bloqueador o antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Y aquí establecen que de manera importante no se requiere el uso concomitante de la terapia fundamental antes del inicio de Vericiguat. ¿Qué decir esto? Porque son pacientes que muchas veces, como les comentaba, tienen una tasa de filtrado limítrofe que no podemos utilizar espironolactona o ARNI o algún IECA o algún ARA. Por lo tanto, no se requiere la terapia fundamental de manera simultánea o concomitante. También las guías canadienses en el tratamiento de falla cardíaca del 2021 establecieron que se recomienda utilizar Vericiguat en aquella población que tiene falla cardíaca de fracción reducida y un evento de empeoramiento de la falla cardíaca. Y sobre todo las guías de este año de la American Heart Association y de la American College of Cardiology. Aquí también recomiendan en pacientes que tienen síntomas que están en clase 2 a 4,
de la New York Heart que tienen síntomas de falla cardíaca con fracción de pulsión reducida o menos de 40, se pueden considerar terapias adicionales. ¿Y cuáles son las terapias adicionales? Pues son estas. En aquellos pacientes que tienen evento de empeoramiento de la falla cardíaca, que se requieren diuréticos intravenosos y que han tenido péptidos elevados natriuréticos, también se recomienda utilizar vericiguat. Es decir, en población muy bien seleccionada que tiene fracción de exposición reducida, que tienen evento reciente de empeoramiento de la falla cardíaca, a pesar de la terapia farmacológica óptima, se puede considerar y se debe considerar con el fin de reducir la hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular, utilizar de manera temprana y eficaz vericiguat con el fin de reducir esta tasa de complicaciones cardiovasculares mayores. Entonces, a grandes rasgos, ¿cuál es el paciente óptimo para vericiguat? Es cualquier paciente que tiene falla cardíaca de fracción de exposición reducida y que tiene este evento a pesar de tratamiento farmacológico óptimo para falla cardíaca. 2. El paciente que no tolera una terapia farmacológica óptima y que además tiene eventos de empeoramiento de falla cardíaca, también es un paciente que es candidato y óptimo para vericiguat. Recordar que es seguro y eficaz incluso en la población vulnerable, aquel paciente que tiene riesgo de hipotensión, riesgo de falla renal y riesgo de hipercalemia. Podemos ver que es seguro una tasa de filtrado glomerular incluso de 15 o más, y que también es seguro en la población que tiene riesgo de hipercalemia porque no condiciona un incremento en la concentración sérica de potasio. Y por último, aquellos pacientes que tienen falla cardíaca de fracción de exposición reducida y evento de empeoramiento, siempre y cuando el NT-proBNP sea menor de 8,000 picogramos mililitro, este grupo de pacientes son el ideal. Ya vimos que aquel paciente que sale más de 8,000, pues prácticamente es un paciente de muy alto riesgo y ya no es candidato a una terapia farmacológica óptima y por lo tanto requiere ya una terapia en el área refractaria. Entonces, por lo tanto, estas 4 condiciones son la terapia eficaz para vericiguat. No es una terapia de falla cardíaca aguda, no es una terapia que ya es como de último recurso para el paciente que antes del trasplante, no. El chiste es evitar que tengamos esta progresión del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca con el fin de evitar, ya propiamente dicho, llegar a un estadio de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, queremos reducir en cuatro simples condiciones importantes y conclusiones. Importante es tener en mente que el evento de empeoramiento cardíaco es un evento que implica una reducción de la función cardíaca y de la reserva contráctil. Por lo tanto, te va dirigido directamente a un incremento al riesgo de mortalidad y sobre todo a un riesgo de tener eventos de empeoramiento que van deteriorando la calidad de vida y van mermando la función cardiovascular del paciente. Por lo tanto, esto condiciona una entidad clínica de muy alto riesgo para complicaciones cardiovasculares mayores, principalmente muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos que identificar de manera temprana a estos pacientes de muy alto riesgo. Estos pacientes de manera temprana, desde el primer evento, tenemos que evitar que sigan progresando a eventos de empeoramiento de la falla cardíaca. El riesgo residual en estos pacientes, a pesar de la terapia farmacológica fundamental, está latente. Por esto, tenemos que seguir cubriendo estas áreas de necesidad y estos nichos que son prácticamente latentes en esta particular población que es de muy alto riesgo cardiovascular. Ya vimos que vericiguat en el estudio Victoria demostró ser seguro y eficaz para reducir 2 cosas, la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca y su compuesto, que es la aparición de ambos. Particularmente en este grupo de pacientes que tienen falla cardíaca de fracción de exposición reducida y tienen por lo menos al primer evento de empeoramiento de la falla cardíaca. Además, ya vimos que vericiguat es seguro y eficaz en la población vulnerable, que es la población que tiene riesgo de hipotensión, riesgo de hipercalemia y sobre todo que tiene deterioro de la función renal. Con esto quiero terminar, vamos a dar paso al área de la sesión de preguntas y respuestas y sobre todo quiero agradecer su amable atención y presencia en esta sesión. Muy buenas noches a todos, gracias a todos, buenas noches. Sean todas bienvenidas, bienvenidos a esta sesión académica que organiza el Colegio de Medicina Interna. Les damos la más cordial y atenta bienvenida a esta sesión clínica que organiza el Colegio de Medicina Interna de México a nombre del Consejo Directivo 2022 del CEMIN que preside el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza. Las sesiones que organiza el Colegio de Medicina Interna se busca siempre cumplan con temas de vanguardia, ponente experto en el tema y comunicación asertiva. El tema de hoy, como ustedes ya escucharon, ya se presentó y vamos a la sesión de preguntas. Nuevas oportunidades en el tratamiento post-evento de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.
Nuestro conferencista ya se presentó, el doctor Jorge Daniel Sierra Lara Martínez, y los moderadores va a ser el doctor Constancio Ponce González, que es secretario suplente de Actividades Científicas. Le damos una más cordial bienvenida, doctor Constancio Ponce González, bienvenido. Y el de la voz, el doctor Miguel Ángel Buenrostro Agüet, vocal de comunicación del Colegio de Medicina Interna de México. Abrimos esta sesión para las preguntas y la apropiada respuesta por parte de nuestro ponente de lujo, que es el doctor Jorge Daniel Sierra Lara Martínez. Doctor Constancio. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar acompañándolo, doctor, y felicidades al doctor Daniel por esta experiencia maravillosa de la conferencia, que muchas veces como médicos pensamos que cuando el paciente llega a la insuficiencia cardíaca no tenemos mucho que ofrecer. Y esta conferencia nos demuestra la maravilla de la tecnología que nos toca compartir, de poder dar una oportunidad de mejorar esta capacidad cardíaca que se va perdiendo progresivamente y muchas veces a pesar de las medidas terapéuticas muy bien implementadas. Por aquí nos pregunta el doctor Tony Ángela Amber, si este tratamiento es exclusivamente para pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda o también para la insuficiencia cardíaca global, doctor. Daniel. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada quiero agradecerles, la verdad, la consideración y la invitación. Quiero reiterar este agradecimiento. Y bueno, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, un honor verdaderamente. Y bueno, muchas gracias por las presentaciones y sobre todo gracias por esta pregunta. Creo que es muy importante enfatizar y dejar muy claro cuál es el perfil clínico del paciente. El perfil clínico que se evaluó desde los estudios prefase clínica y fase 2, fase 3, pues prácticamente son personas o son pacientes que tienen falla cardíaca izquierda de fracción de exclusión reducida. Si bien hay información a partir de Ríos y Watt con hipertensión pulmonar, que hay pacientes con enfermedad con falla cardíaca del ventículo derecho, pero no es este grupo de pacientes, que eso sí quede muy claro. Es un paciente que tiene falla cardíaca de origen de falla ventricular izquierda con fracción de exclusión reducida, prácticamente solo ese grupo de pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Y siempre es muy controversial con los pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿Hasta qué etapa se podría estar? Ya sé que nos da alguna explicación, pero por aquí la doctora Elsa Patricia Vázquez nos pregunta ¿hasta qué etapa de la enfermedad renal se puede indicar? Pues fíjese que es muy importante tener en mente que es un fármaco que se probó hasta una etapa, una tasa de filtrado glomerular arriba de 15. O sea, 15 fue el límite inferior, incluso antes de la diálisis. Incluso hay un grupo muy pequeño de pacientes en Victoria que requirió soporte ventricular o extracción de líquido de manera percutánea, así con hemodiálisis o de filtración, pero es muy pequeño ese grupo de pacientes. Ese no es el ideal. La aprobación y la indicación puntual es pacientes con una tasa de filtrado como mínimo 15 para arriba. Sí, es muy ilustrativo esta parte de la función y que no empeore ninguna otra de las características de los pacientes ya con daño renal. Y el doctor Mario Blázquez nos pregunta si podremos iniciar el Vericiguat mucho antes del empeoramiento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y si tenemos un ProBNP de 2000. No, eso sería lo ideal, ¿no? Ahorita en este escenario clínico estamos evaluando solo pacientes que tienen una complejidad mucho más alta y que tienen un empeoramiento de la falla cardíaca, porque precisamente ese paciente que tenemos por mucho tiempo descubierto, ¿no? Muchas veces hablamos de una falla cardíaca, una exacerbación un deterioro de la falla cardíaca, queremos que solo la falla cardíaca y diurético y ya. Ese grupo de pacientes de que no teníamos mucha evidencia. Entonces, ese grupo de pacientes es el que está evaluado solamente en Victoria. Ahorita está corriendo un estudio que se llama Victor, que está enfocado precisamente en ese grupo de pacientes que son de mucho menos riesgo, que no han tenido evento o que son una fase estable, como es como en Emperor, como en DAPA-HF, como en Paradigm, como similar a ese grupo de pacientes no tan complejos. Idealmente todavía no tenemos la evidencia sólida para hacer esa recomendación. Lo que se estipule ese inicio de tratamiento sería lo ideal, evidentemente con un NT-proBNP de 2000, que prácticamente es la mediana de Victoria, pero prácticamente ustedes pueden ver que todo
si en el paciente de mucho más complejidad se demostró beneficio, todo indica que el beneficio puede estar latente en pacientes mucho más estables en una fase previo al empeoramiento. Pero todavía no tenemos la evidencia sólida y consistente como para actuar, y todas las intervenciones terapéuticas farmacológicas en medicina tienen que tener este sustento sólido, ¿no? Entonces, esperemos lo que nos diga el estudio Víctor con el fin de sustentar esta intervención terapéutica. Gracias. Y la doctora Elsa Patricia también nos pregunta, ¿se puede indicar en pacientes con cirrosis cardíaca? Bueno, ese grupo de pacientes característicamente no están enfocados, porque si hablamos de cirrosis cardíaca también tendremos involucro del ventrículo derecho, ¿no? Característicamente, pues es un grupo de pacientes que no están evaluados, y sobre todo hay que contemplar algo muy importante. Los pacientes que tienen una cirrosis que sea Child-C, pues prácticamente son excluidos en cualquier estudio clínico autorizado, ¿no? En cualquier ensayo clínico avanzado para demostrar seguridad. Entonces, tener la certeza de que un paciente tiene cirrosis y que se puede utilizar Vericiguat prácticamente no sea el paciente evaluado principalmente, no tendríamos la herramienta para recomendarlo, y sobre todo no sabemos si es seguro, porque característicamente estos pacientes siempre son excluidos por la seguridad de los fármacos, ¿no? Entonces, este grupo de pacientes, doctora, particularmente, si la pregunta es como para demostrar beneficio en cirrosis, pues no creo que tengamos la respuesta, porque no es el grupo de pacientes evaluados, y ningún paciente con cirrosis cardíaca fue incluido en Victoria. Entonces, no tenemos los elementos como para demostrar que es eficaz para mejorar la cirrosis, o mucho menos el escenario de falla cardíaca del ventrículo derecho. Muchas gracias, doctor. Y en cuanto a ¿cuántos medicamentos podrá tomar el paciente con insuficiencia cardíaca reducida? Bueno, pues prácticamente los que su condición clínica requiera, y sobre todo sus comorbilidades permitan, ¿no? Un paciente con falla cardíaca no nada más tiene falla cardíaca, un paciente con falla cardíaca tiene muy probablemente cardiopatía isquémica, o tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o tiene alguna entidad que prácticamente las comorbilidades van a marcar la utilidad de los fármacos y sobre todo el pronóstico de estos pacientes. Si el paciente ya tiene falla cardíaca, pero además tiene ya enfermedad renal crónica en el cual ya están contraindicados los fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues prácticamente tendremos muy poquitas opciones. No hay un límite superior y no un límite inferior, sino prácticamente lo que las comorbilidades y la condición clínica del paciente propiamente dicho lo permita, ¿no? Creo que es una pregunta muy buena y que nos hace pensar siempre en cuánto es una polifarmacia, ¿no? Dos medicamentos son poquitos, 4 son muchos, entonces 3, ¿cuánto sería? Entonces sí vale la pena pensar siempre en el lado del paciente. Gracias, doctor. La doctora Rosalía García, nuestra secretaria, nos pregunta si Vericiguat puede sustituir a sacubitril/valsartán en el paciente con fracción de eyección menor del 30%. No, para nada. No son fármacos que son mutuamente excluyentes, ni siquiera no tenemos, como les digo, el sacubitril/valsartán fue evaluado en una población que prácticamente es una población con falla cardíaca ya estable, ¿no? Y Vericiguat es totalmente paciente que tiene empeoramiento. Entonces, no tenemos la evidencia sólida en el cual que en la población estable Vericiguat pueda ser mejor o igual. O sea, prácticamente si piensas en el mecanismo de acción, todo está a partir de mejorar el GMP cíclico. Entonces, resulta importante ver que los pacientes, que cerca del 15% de pacientes con Vericiguat en Victoria tenían tratamiento concomitante con sacubitril/valsartán. Y prácticamente el beneficio cardiovascular de hospitalización por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular fue indistinto y fue consistente independientemente el uso o no concomitante de sacubitril/valsartán. Entonces, decir que puede ser que puede sustituir a ARNI, pues prácticamente no tenemos la evidencia sólida ni tenemos las herramientas para establecerlo. Pero sin lugar a dudas, desde el punto de vista de desenlaces clínicos y a partir del mecanismo de acción, creo que al contrario, es una sinergia bastante eficaz. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien. En los pacientes, perdón. Muy bien, doctor Constancio. Quiero hacer una pregunta. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. El doctor Francisco Zambrano, a quien le mandamos un cordial saludo, internista de la Ciudad de México, dice, lo felicita mucho, doctor. Gracias. Jorge Daniel lo felicita por la presentación. Dice, de acuerdo al estudio Victoria, se reporta la aparente relación con anemia. ¿Cuál es su opinión? También se reporta la mejoría de la FEBI. Y la pregunta que hace, además de la FEBI, existe mejoría de la contracción de la pared ventricular. La pregunta que dice,
¿esta mejoría puede evitar llegar al trasplante de corazón? Ay, qué buena pregunta, porque es algo que nos hemos preguntado, tratado de analizar a partir de qué mecanismo es el cual se obtoman los beneficios clínicos que vemos de hospitalización y muerte cardiovascular. ¿Es una mejoría en la FEBI? ¿Es una mejoría en la función diastólica? ¿Qué es, no? A fin de cuentas hay que recordar un punto esencial. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es el resultado de la interacción de tres cosas importantes: los volúmenes intraventriculares, el grosor parietal y prácticamente el diámetro de la cavidad. Entonces, esto es una medida que prácticamente ustedes van a ver que a lo largo del tiempo es una medida que desde el punto de vista de establecer tratamientos es una medida arbitraria y que hay muchas condiciones alrededor de la FEBI que pueden cambiar. Sin embargo, sí habla muy bien de que una mejoría en la FEBI puede hablar de una disminución del remodelado ventricular. Pero algo muy importante es que estos cambios en la FEBI, y eso que demostró el doctor y que habla, es a partir del estudio Sócrates, en el cual hubo una mejoría prácticamente relativa, no estadísticamente significativa, de los volúmenes intraventriculares y por lo tanto de la FEBI. Entonces, el mecanismo de beneficio clínico no está a partir del beneficio o la mejoría en la FEBI. Prácticamente va más allá, tanto de disfunción diastólica, función sistólica y sobre todo de un mecanismo que está por estudiarse y que se cree que es la base del beneficio clínico, que es la mejoría del acoplamiento ventrículo-arterial. Es decir, hay una vasodilatación del sistema arterial, menor rigidez arterial y mejor función diastólica con una mejor función contráctil. Entonces, eso no se mide con la FEBI. Entonces, estamos por esperar a estudios clínicos que nos expliquen más o menos a partir de dónde es el beneficio clínico que otorga Victoria. Y esto prácticamente, sí, como les digo, la mejoría en la FEBI aparte es marginal, o sea, no es algo estadísticamente significativo, entonces no va por ahí. Entonces estamos investigando muy bien a partir de dónde es el beneficio clínico. Y el otro aspecto importante que decía el doctor es la aparición de la anemia. Hay que recordar que la anemia que está en Victoria, prácticamente la mediana de anemia es de 13.6 gramos de decilitro. En estos pacientes que fueron sometidos a Vericiguat versus placebo, solo hay una disminución del 0.23 gramos de decilitro de hemoglobina. Prácticamente no es una diferencia significativa para la aparición de anemia en el grupo de Victoria o Vericiguat. Y muchas veces ustedes saben que el paciente con anemia y falla cardíaca, pues prácticamente es un paciente que tiene peor pronóstico. Y la anemia es un fenómeno que aparece muy comúnmente en la falla cardíaca. El mecanismo por el cual se induce la anemia no está bien descrito. Se cree que es una disminución en la inducción del factor inductor propiamente dicho de la hipoxia tisular. Entonces, se cree que a partir de esos mecanismos puede haber un poquito más de anemia, pero les digo, esta disminución de 0.23 gramos de decilitro de diferencia del grupo de Victoria versus placebo, pues prácticamente resulta no significativo y sobre todo no impacta en el beneficio clínico del paciente con Victoria. Es decir, prácticamente la aparición o no de la anemia, el resultado clínico de la aparición del MACE o de la muerte cardiovascular o de la hospitalización por insuficiencia cardíaca prácticamente sigue siendo igual, tenga o no tenga anemia el paciente, o aparezca o no aparezca anemia. Muchas gracias, doctor Jorge Daniel. Doctor Constancio. Gracias, doctor. ¿Existe algún estudio, doctor, con pacientes que lleve la relación de hipertensión arterial pulmonar y falla cardíaca con FEBI reducida con este fármaco que reduzca el riesgo de mortalidad de manera significativa? Aún no, doctor. Hipertensión pulmonar y falla cardíaca no es el grupo de pacientes que se valoran en este estudio en Victoria. Sí tenemos un poquito de información con inductores de guanidato ciclasa, que es el Riociguat, como lo comenté en la plática, que prácticamente es el hermano, el precursor de Vericiguat, ¿no? Riociguat fue una molécula diseñada para aquel paciente que tiene hipertensión pulmonar del grupo 4, que es de TEP crónica, que es el mayor beneficio que se obtuvo. Y ahí también el beneficio de la mortalidad pues, prácticamente es importante. Pero en pacientes con hipertensión pulmonar y además falla cardíaca izquierda no tenemos la evidencia sólida todavía. Todavía estamos en una fase que estamos con muchas áreas de oportunidad que estamos abarcando y que prácticamente todavía necesitamos esta evidencia sólida, como les digo, pero este grupo de pacientes aún no tenemos la evidencia sólida. Gracias. Pero sí con su primo hermano que es Riociguat, ¿no? Gracias. Doctor Buenrostro. Muchas gracias, doctor Constancio. Existe, doctor Jorge Daniel, existe un concepto muy importante que nos ha dado usted, nos ha actualizado y nos ha llevado a la mano con el planteamiento que usted hizo en su plática, el desafío al problema importante, qué estamos haciendo, cómo lo hemos logrado y qué hemos logrado.
Hablar de GMP cíclico es hablar de segundo mensajero. Y hablar de segundo mensajero, pues es hablar de muchas funciones, que una de las principales es precisamente facilitar la formación de óxido nítrico. Efectos colaterales, que usted nos comente, efectos adversos colaterales o algo que hay que cuidar cuando se administre el variciguat. Bien, algo de lo que, así, la inquietud, la mayor inquietud previo a los estudios de fase preclínica, característicamente con sinaciguat, que fue el estudio previo a vericiguat, que es un estudio fase 2, que ahí sí había una inducción de una hipotensión sistólica bastante pronunciada, pues prácticamente se tuvo que concluir porque el riesgo de hipotensión era importante. Entonces, el efecto de los que se observaron mayormente fueron esta disminución marginal de la tensión arterial sistólica, que es de 2 milímetros de mercurio máximo. Algunos pacientes tienen síntomas gastrointestinales, que son plenitud postprandial, un poquito de dispepsia y a veces un poco de diarrea, pero que no son distintos al grupo placebo. La verdad es que no parece que es una molécula así, no quiero sonar que es la molécula ideal, pero es una molécula bastante segura. O sea, todos tienen el riesgo de hipersensibilidad, todos tienen riesgo de síntomas gastrointestinales, pero característicamente vericiguat, si bien el riesgo de hipotensión y sobre todo estos síntomas gastrointestinales o síncope, pues puede ser la inquietud mayor, pero sin embargo no es mayor, no es así diametralmente opuesto al grupo placebo. La verdad es que esos serían los tres eventos que más llaman la atención o que más pensarías que pueden existir por el mecanismo de acción, pero realmente no parecen de manera significativamente mayor que el grupo que no recibe vericiguat. Pero son esos tres, doctor. Muchas gracias, doctor Jorge Daniel. Doctor Constancio. Gracias, doctor. Y a estos pacientes, doctor, que generalmente tienen muchos padecimientos, nos preguntan el doctor Francisco de Jesús Tacán, ¿cuáles son los estudios que recomienda monitorizar en estos pacientes en base a vericiguat y con qué frecuencia? Pues mire, todo a partir de que es considerar un paciente que está en un evento de empeoramiento. Es un paciente que está en un evento de empeoramiento, pues hay que verlo por lo menos cada 10 a 14 días, ¿no? Una vez que se inicia la terapia, que es un evento de empeoramiento, que titulas fármacos, que es una oportunidad para pensar, bueno, ¿qué le falta a este paciente? ¿O qué está mal? ¿O qué dosis está subóptima? Entonces, siempre es una oportunidad como para replantearnos y es una oportunidad también para saber qué le podemos ofrecer más al paciente. Entonces, casi siempre en estos eventos hay que estar monitorizando primero la química sanguínea para ver la tasa de filtrado glomerular, para ver si podemos escalar o no también los fármacos como bloqueadores del sistema de angiotensina aldosterona, también el potasio sérico, o sea, los electrolitos séricos, la hemoglobina, como ya vimos, es importante porque es una piedra angular en el pronóstico del paciente que tiene falla cardíaca, y pues prácticamente nada más la química y la biometría hemática. Para las pruebas de función hepática, pueden verse alteradas, como ustedes saben, siempre el perfil cardiopático, ya sea por congestión, un perfil más de función hepatocelular o colestásico, de acuerdo al perfil clínico del paciente, pues podría ser, pero no por este fármaco, no por vericiguat, tendríamos que monitorizarlo. Siempre en esos pacientes es básico la biometría hemática, la química sanguínea, que tenga tasa de filtrado glomerular y sobre todo también los electrolitos séricos, el sodio y el potasio. Gracias, doctor. Y Gracias. Por favor, doctor Buenrostro. Muchas gracias, doctor Constancio. Tenemos la asistencia ya de cerca de 770 en la audiencia y lo siguen felicitando, doctor. Nos visitan también, además de México, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, a donde les enviamos un cordial y atento saludo. Usted está hablando un tema muy importante, una patología que pues veíamos avanzar, veíamos con altos riesgos de morir. Usted habló puntualmente de seguridad y eficiencia. La pregunta es, de acuerdo a las guías, de acuerdo a los artículos, ¿dónde se posiciona? ¿Qué nivel de evidencia tiene y qué recomendación? Mire, como lo puse ya al final, en las guías ahorita que tenemos tanto de falla cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, de la Sociedad Canadiense de Cardiología y además de la American College, ahorita tenemos un nivel de evidencia dos veces y a partir ya de la terapia angular, de la terapia fundamental, ya tenemos como siguiente nivel ya poder utilizar vericiguat. Todavía esto es importante, o sea, llegó su papel en las guías a partir de un solo estudio. Fue tan sólido y consistente el beneficio clínico que prácticamente eso le otorgó
su lugar en las guías, ¿no? A la par y después de la terapia fundamental. Algo que sí es muy importante mencionar, que es tal vez en las guías lo ponen, que no es necesario tener la terapia fundamental, porque ya vimos que no todos los pacientes pueden tener acceso a estos fármacos, principalmente por la tasa de filtrado glomerular. Entonces, no es indispensable tener la terapia fundamental de la falla cardíaca y podemos utilizarlo una vez que ya tiene el empeoramiento de falla cardíaca y con un nivel de evidencia 2B. Y eso es consistente en las guías europeas, en las guías canadienses y en las americanas. Muchas gracias, doctor. Doctor Constancio. Gracias, doctor. Y ya parece ser que es la última pregunta, doctor. En un paciente que tiene una fracción de eyección, nos pregunta el doctor José Alfonso Espinosa, ¿cuántas variables, que tiene muchas variables, cuál sería el mejor parámetro para evaluar el seguimiento adecuado de este tipo de pacientes con vericiguat? Mire, lo que hemos estado aprendiendo en estos estudios estamos evaluando a los pacientes con una fase estable, sobre todo en el protocolo Víctor, la experiencia que hemos tenido es sobre todo la tolerancia. Nosotros estamos haciendo unas pruebas de caminata de 6 minutos para ver la tolerancia, la capacidad funcional, un cuestionario de Kansas City para ver la calidad funcional y la clase funcional de la calidad de vida del paciente y también la tensión arterial sistólica. Prácticamente esas tres son las piedras angulares. Tú vas viendo que el paciente clínicamente se siente mejor, tiene mucho mejor calidad de vida, tolera más metros al caminar y sobre todo lo tolera muy bien por la tensión arterial, ¿no? Entonces, si bien ahorita no sabemos quién es quién, porque estamos en grupo placebo y grupo de fármaco activo, pero es bastante homogéneo eso, prácticamente esas tres cosas que son los que tenemos que enfocarnos. Además de los parámetros bioquímicos, tenemos que evaluar la capacidad funcional, ¿no? La caminata, la tensión arterial sistólica y sobre todo también los invito a que pongan ahí el cuestionario de Kansas City para calidad de vida de falla cardíaca y lo pueden descargar incluso en español y se puede ir palomeando y van a ver ustedes que una vez que ya tengamos este acceso de vericiguat en México, van a ver que va a ser consistente y es notorio en los pacientes. Muchas gracias, doctor. A usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Constancio. A usted. Perdón, adelante, doctor Buenrostro. Muchas gracias, gracias por su contestación. Hay varias preguntas más. Me están atacando ahora sí, ¿eh? Yo sí. voy a una, es mía. Existe el estudio que ya nos mostró de vericiguat. La pregunta específica, hablando de insuficiencia cardíaca con FEBI menor a 45, nos indica el vericiguat. Hay un estudio comparativo, porque nos mostró un estudio comparado a placebo. ¿Algún estudio con todos los medicamentos o con algunos medicamentos, vericiguat con algunos, o vericiguat más otro medicamento comparado con otros medicamentos? Todos esos medicamentos dentro del grupo que se utilizan para FEBI menor a 45%. Mira, algo muy importante que Victoria se desarrolló en el escenario en el que todavía los SGLT2 no eran parte fundamental del tratamiento de falla cardíaca. Entonces, el 60% de los pacientes tenían la triple terapia, lo que era IECA, lo que tenía antagonista, IECA o ARA, espironolactona o eprednona o beta bloqueadores. Entonces, eso antes era nuestra terapia fundamental, esa triple terapia. Y el 60% de ellos lo tenían. Entonces, por lo que entiendo, hacer la pregunta, ¿cuál es el efecto así como comparativo si agregamos SGLT2 versus vericiguat? No tenemos, porque son estudios contemporáneos, doctor, porque a la mera hora, cuando salió la aprobación para el tratamiento de falla cardíaca y se volvió ya un pilar fundamental, el tratamiento de falla cardíaca, los SGLT2 apenas estaba haciendo Victoria, entonces todavía no sé, si hay pacientes con SGLT2, pero todavía no eran como la parte obligatoria, parte fundamental para el tratamiento de falla cardíaca. Yo creo que si estamos viendo esos nichos todavía y era esa oportunidad, creo que resultaría muy importante ver cuál es el efecto añadido o cuál te mejora más en algunos escenarios clínicos si los SGLT2 vericiguat, pero tendríamos que equiparar la población, como les repito una vez y otra vez, siempre los SGLT2 fueron aprobados en un escenario más estable, en el paciente que está crónico, que no ha tenido hospitalización.
es importante mencionar esto, o sea, Vericiguat fue el único que evaluó pacientes que tenían hospitalización por lo menos en los últimos 6 meses, que son factores que excluyen categóricamente en todos los estudios de falla cardíaca función reducida y de manera estable, o sea, HF, Emperor y demás. Y además esos pacientes tampoco involucraban pacientes con una tasa de filtrado glomerular menos de 30. Entonces, sí son poblaciones totalmente distintas que sí valdría la pena esperar los estudios que se pueden equiparar y además ver que se puedan más o menos equiparar las poblaciones para ver cuál es el efecto añadido de una u otra molécula. Pero sí, todos estos pacientes prácticamente incluían ya terapia farmacológica fundamental, el 15% tenían terapia con sacubitril/valsartán, entonces, y les repito, todos tenían, el 90% tenían beta bloqueador, el 89% tenían IECA o ARA, tenían el 60% tenían antagonista receptor de mineralocorticoide y el 15% tenían ARNI, como les repito. Entonces, no son poblaciones que no estemos demostrando el beneficio, sino que son poblaciones que además con Vericiguat demostró el beneficio clínico consistente, ¿no? Muchas gracias, doctor Daniel. Doctor Constancio. Pues en el chat ya no tenemos más preguntas, pero sigue el cúmulo de felicitaciones para el doctor por su gran ponencia. Sí, cerca de 800 participantes en esta audiencia, Wow. doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. Hablando me pone nervioso con sus preguntas, doctor. No, bueno, es la inquietud que surge en los hospitales y cuando atendemos pacientes, pues aprovechamos al experto, que es usted, y muchas felicidades de mi parte también. La compatibilidad, estamos hablando de Vericiguat en un paciente con falla cardíaca, FEBI menor al 45%, pero generalmente ellos están polimórbidos, o son diabéticos, son hipertensos, son dislipidémicos. La compatibilidad, primero, estos pacientes tienen más mal pronóstico sin medicamentos dirigidos a la función de contracción cardíaca. La compatibilidad con la enfermedad y la compatibilidad con los medicamentos cuando es un paciente comórbido. Bien, es muy importante mencionar esto porque teníamos incluso población que característicamente, por ejemplo, el 58% de esos pacientes tenían antecedente o también enfermedad arterial coronaria. Entonces, vimos que incluso en estos pacientes que tenían, por ejemplo, estatinas, aspirina, doble antiagregante y demás terapia farmacológica, característicamente fue seguro y fue compatible. O sea, incluso entre el paciente que tenía mucho más riesgo de tener hipotensión, aquel que utilizaba sacubitril/valsartán, que tenía mucho más riesgo de hipotensión, ahí fue seguro. El resto de las intervenciones terapéuticas, incluyendo antidiabéticos, característicamente con agonistas del receptor de GLP-1 y un ISGLT2, pues, prácticamente fue seguro. Esos pacientes que tenían ISGLT2 tenían indicación por diabetes, no por falla cardíaca. Y en esos pacientes pues prácticamente no hubo interacción. También con las estatinas no hay como una correlación, o hasta ahorita no se ha documentado una correlación de interacción farmacológica importante con esos fármacos, particularmente con las estatinas, y prácticamente se mostró que no tiene ninguna interacción significativa. Ojo, sí es muy importante establecer unas diferencias. Estos pacientes no pueden utilizar nitratos de corta acción, o sea, por ejemplo, dinitrato de isosorbida. Esos pacientes prácticamente sí hay que evitarlos porque el riesgo de hipotensión pues, prácticamente sí es muy importante y esos son los criterios de exclusión. ¿Qué otro paciente fue excluido o no se recomienda utilizar de manera consistente o concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa? O sea, es decir, con sildenafil, tadalafil, vardenafil, todos esos fármacos que pueden inducir también la hipotensión, también hay que evitarlos. Entonces, en correlación a de la terapéutica de síndrome metabólico, es un fármaco que es seguro y eficaz, ¿no? Que no tiene interacciones, pero sí hay que tener mucho cuidado con esto, con los nitratos de corta acción y sobre todo con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Correcto. Muchas gracias, doctor Daniel. Y bueno, tenemos a nuestros viejitos a la tercera edad. ¿Qué nos dice manejo de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida en la tercera edad y con el uso de Vericiguat? Y ahí sí, es una población muy, muy compleja, ¿no? Porque son muy frágiles y como les digo, la polifarmacia vuelve a ser un punto álgido en ese grupo de pacientes, ¿no? En este grupo de pacientes, pues ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad
no es una enfermedad, es la combinación de muchas enfermedades, es un síndrome muy complejo, que el pronóstico está establecido principalmente por la gravedad del daño a órgano blanco y sus comorbilidades. Entonces, en estos pacientes también vimos que el beneficio estuvo consistente, prácticamente también pacientes que tenían más de 75 años, a diferencia de otros estudios, importantemente recalcar, están incluidos. No se excluyeron solamente por llegar a 70 años y bye, ¿no? Esos pacientes con 75 años, cuyo riesgo más importante es la aparición de síncopes y por lo tanto traumas craneoencefálicos o traumas importantes en extremidades superiores, cadera y rodillas. Entonces, prácticamente en esos pacientes no hubo mayor riesgo de síncope y no hubo mayor riesgo de hipotensión sistólica. Entonces, prácticamente es seguro. El beneficio, la verdad, fue consistente independientemente del estrato de la edad y sobre todo fue seguro. Aquí sí tenemos que ponernos del lado del paciente y sobre todo como médicos tenemos que ser muy juiciosos en establecer cuál es la prioridad de las intervenciones terapéuticas, ¿no? ¿Qué tan laxos queremos ser con el control glucémico? ¿Qué tan laxos queremos ser también con el control de la tensión arterial sistólica? Tenemos que vigilar la función renal, tenemos que ver la sarcopenia. Entonces, son muchas cositas que sí son muy individuales en cada paciente con 75 años o más, pero sí es importante que sepamos y que quede muy claro que este puede ser utilizado en este estrato de población y de manera segura. Correcto, doctor. Finalmente, de mi parte, ¿cómo ve a los pacientes de falla cardíaca con FEBI reducida en 7 o 10 años? ¿Cuál es algún medicamento que esté en proceso de investigación, ya sea vericiguat o algún derivado que actúe en GMP cíclico, o alguna otra línea de investigación de insuficiencia cardíaca que usted nos pueda compartir, por favor? Yo creo que esto nos marca es un parteaguas, ¿no? Porque característicamente, como lo dije en la charla, pues es una vía que no habíamos tenido resultados eficaces. Si bien no es una vía olvidada, porque ya habíamos intentado con hidralacina, con nitratos, ya hemos intentado también con sinaciguat y no teníamos resultados eficaces. Es la primera intervención que realmente resulta en intervenciones o desenlaces cardiovasculares favorables para el paciente. Entonces, creo que tendríamos que esperar para ver si podemos extender la eficacia y la intervención a población que no nada más es grave, o sea, que no nada más no teníamos ninguna evidencia clínica como el empeoramiento, ¿no? de la falla cardíaca. Ustedes saben que teníamos evidencia sólida en el paciente que tiene falla cardíaca crónica, pero en el paciente más grave no teníamos nada. Entonces ya tenemos nuevas herramientas como omecamtiv mecarbil, también ya viene vericiguat, también estamos viendo que un grupo pequeño en la población en DELIVER también fue población de falla cardíaca aguda, que es el estudio que acaba de salir de dapaglifosina y falla cardíaca de función preservada. Entonces, este grupo de pacientes, pues prácticamente ya se empieza a cubrir, ya se empiezan a abarcar en diferentes intervenciones terapéuticas. Creo que esperar los resultados de GALACTIC con omecamtiv, ver la extensión de la indicación de vericiguat en pacientes que no nada más están en una fase aguda, sino también en una fase crónica estable. Y sobre todo, doctor, lo que viene es el trasplante de células hematopoyéticas, el trasplante de células madre para remodelado y para mejora de la función cardíaca, ¿no? Sobre todo eso es lo que nos espera, yo creo que es el futuro y las intervenciones ya en células madre para mejorar el resultado en remodelado y sobre todo en la función cardíaca. Pero ahorita, a corto plazo, lo que tenemos es eso, esperar la extensión de la indicación de vericiguat en una población mucho más estable y ver también que tenemos indicaciones como ya estamos mejorando, ya no nada más nos quedamos con la digoxina, que prácticamente solo reducía la tasa de hospitalizaciones y FA en pacientes con falla cardíaca. Entonces, ya tenemos cada vez más herramientas en un grupo de población que característicamente no teníamos ningún beneficio clínico. Solo los diuréticos se sacan de la fase aguda, pero realmente no tenían una indicación ni una mejoría a largo plazo, sobre todo en la reducción de eventos cardiovasculares mayores, ¿no? Muchas gracias, doctor Daniel. Doctor Constancio. Pues no hay más preguntas, doctor. Así que... Bueno, muchas gracias. Finalmente, doctor Daniel, ¿qué mensaje, con qué nos vamos hoy, con qué nos retiramos esta plática tan brillante, formidable, actualizada? ¿Qué nos dice usted a los médicos internistas de México y de Latinoamérica que nos están escuchando? Finalmente. Yo creo que algo que nos tenemos que dar todos, a fin de cuentas, es un síndrome del cual no nos vamos a escapar, ¿no? El 15% de los pacientes que tienen diabetes tendrán falla cardíaca, entonces es algo que todos tenemos que estar inmiscuidos y por lo menos identificar y saber tratar, ¿no? Por lo menos hay que identificar algo muy importante. Como lo dije, creo que en la quinta diapositiva, mucho tiempo
los cardiólogos, los internistas, los médicos generales, todos nos enfocamos en reducir la tasa de eventos cardiovasculares en la población que era prevención primaria para enfermedad aterosclerótica. Ya vimos que la aparición de eventos o un riesgo alto ahí pues, prácticamente no se compara ni a la mitad del riesgo que tiene un paciente con falla cardíaca, ¿no? Es decir, no nada más enfocarnos en el paciente que tiene enfermedad aterosclerótica, sino también no olvidar que el paciente que tiene falla cardíaca tiene un riesgo basal o un riesgo residual bastante complejo y muy alto. Y tenemos que evitar que el paciente tenga estos eventos de recaídas con el fin de que este punto de no retorno no llegue al paciente y que se mantenga de manera lineal. Es muy difícil, sí es muy difícil porque es una enfermedad progresiva que está marcada por sus comorbilidades, pero sin embargo nuestra obligación, creo, es no quitarle atención al paciente aterosclerótico para nada, sino también sumarle a la atención del paciente aterosclerótico la atención y tener el riesgo latente que tienen esos pacientes con falla cardíaca, sobre todo para identificarlos temprano. Y no, por ejemplo, yo me pasa mucho, por ejemplo, en el hospital, en cardio, que a veces llega un paciente con falla cardíaca y es una fallita, ¿cómo se determina? ¿No? Es una simple falla cardíaca diurético y va y no. Ese evento que llega al paciente que llegó con nosotros simplemente porque se siente más cansado, porque está más hinchado, es un evento que nos está prendiendo la alerta amarilla, el foco amarillo, para darnos una oportunidad. El paciente nos está dando una oportunidad de replantear qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, modificar las dosis y sobre todo ver qué otras opciones tenemos desde el punto de vista terapéutico para iniciarlas de manera temprana y eficaz. Creo que esto es importante, tener en la mente que el evento de empeoramiento de falla cardíaca no nada más es un incremento en la dosis de diurético, no. Implica una reducción de la reserva contráctil y por lo tanto una reducción de la función cardíaca de manera consistente. Y ya vieron lo que esto implica. Y sobre todo el segundo punto, que tenemos intervenciones terapéuticas eficaces y sobre todo que es una oportunidad, una ventana terapéutica para modificar y optimizar el tratamiento de falla cardíaca. Creo que con eso serían los puntos, los aspectos más elementales que tenemos que dejar muy claro, doctor. Muchas gracias, doctor, por su presentación, por su persona, por el tema, por esa capacidad de síntesis que nos ha mostrado con gran sentido de académico, científico. Por agradecer. Doctor Constancio. Muchas gracias, doctor Daniel, por compartir toda esta experiencia con esta nueva ventana terapéutica para mejorar un poco la calidad de vidas. Y pues muchas gracias, doctor Buenrostro, por estar con usted. Para servirles, agradecemos a todos los médicos conectados que enriquecen esta sesión académica con su presencia, con sus preguntas, con sus comentarios. Al ponente, el doctor Daniel, con sus respuestas apropiadas y de último, el grito de la moda, un nivel muy alto. Al Consejo Directivo 2022, presidido por el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, al equipo CEMIN que está detrás de esta comunicación que hace asertiva, con calidad, esta comunicación cada 8 días o cada mes, al Consejo Directivo y a todos ustedes por su continua asistencia a la sesión de CEMIN. Los esperamos dentro de 8 días. No olviden, les recordamos la atenta invitación a nuestro 45º Congreso Nacional de Medicina Interna a celebrarse en la ciudad de Mérida, del 23 al 26 de noviembre del 2022. Estamos preparados para recibirlos. Es muy importante su presencia. Enaltece este evento del Congreso Nacional de Medicina Interna. También, finalmente, una cordial invitación a todos los médicos internistas, médicos generales, médicos residentes, médicos subespecialistas y personal de la salud al primer Congreso Virtual de Mujeres Internistas a celebrarse del 12 al 14 de octubre. Es de manera virtual de este año 2022. Agradecemos mucho su presencia. Doctor Jorge Daniel Sierra Lara Martínez, muchas gracias, esperemos verlo pronto por aquí. Saludo cordial. Gracias a ustedes, pásenla muy bien, cuídense mucho, buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.